Queridos amigos, que el Señor Jesús les bendiga. Qué placer, como siempre, estar con ustedes en este espacio de palabras de vida donde podemos estudiar, reflexionar en la palabra del Señor. Es un placer que ustedes estén con nosotros en este canal del Evangelio Eterno, donde se proclama la verdad presente para los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante y vamos a tener la oración para que el Señor, pues ya que el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra del Señor, Él sea también nuestro maestro, que nos pueda enseñar, que nos pueda guiar y que también podamos tomar decisiones para alcanzar salvación. Vamos a tener la oración. Bendito Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permite, Señor, en el día de hoy, en este momento, podernos encontrar con nuestros televidentes para estudiar tu palabra. Y Señor, sé que algunos estarán pasando algún momento difícil y complicado en sus vidas, enfermedades, situaciones que realmente los tiene sufriendo. Y yo te coloco cada persona, tú los conoces por sus rostros, sus nombres, sus apellidos, sus vidas, su pasado, Señor, y su presente. Te los colocamos en tus manos para que tú los bendigas. Te pido por aquellos padres que sus hijos de pronto estarán en la cárcel, en drogas, en delincuencia, que tú los atraes. Por aquella mujer que de pronto tiene su esposo en vicios, en cosas raras. También por aquellos hombres que sufren porque tienen de pronto una mujer que de pronto los está haciendo sufrir. Cada uno tendrá diferentes dificultades, pero te ruego, bendito Padre, que eso pase a un segundo plano y que en este momento podamos colocar nuestra atención, nuestros sentidos al estudio de tu palabra. Por favor, bendíganos en este momento y especialmente en el tema de hoy. Te lo agradecemos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y el fin del mundo qué? Hoy en día vemos muchas personas haciendo preguntas en cuanto a qué va a suceder el día de mañana. Hoy en día el mundo está sufriendo por una gran pandemia, ¿verdad? Vemos guerras, vemos cómo otros países están teniendo serias situaciones en su sociedad, ¿verdad? Donde vemos que algunos países se amenazan de destruir unos con otros. Enfermedades, incluso terremotos, temblores y tantas cosas que están sucediendo en el día de hoy. Y eso es una clara evidencia que lo que nos dice la palabra del Señor es que el fin del mundo está cerca. Y bueno, de eso se trata en el día de hoy. ¿Y el fin del mundo qué? ¿Qué es lo que realmente va a pasar? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor en cuanto a los eventos finales? Yo sé que este tema es un tema bastante amplio y vamos a tratar de cubrir el material lo más que podamos para poder tener un entendimiento en cuanto a este estudio tan importante. Una vez el Señor Jesús estaba saliendo del templo y allí, estando en el Monte de los Olivos, tuvo unas preguntas a las cuales él tuvo que responder en cuanto a este tema. Quiero llevarlos a la Biblia, a Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo 24 y vamos a leer desde el verso 1 para tener un poquito de contexto en cuanto a lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Mateo 24 y el verso 1. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Decían: oh Señor, mire ese templo tan hermoso de tantos años. Y resulta que Jesús en el verso 2 le responde. Él les dijo: ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, le estaba anunciando que ese templo del cual ellos se sentían orgullosos iba a ser destruido. Y vea lo que dice en el verso 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, en el verso 3 dice: los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En algunas versiones dice: y el fin del mundo. Aquí vamos a encontrar tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? La destrucción del templo, porque cuando él les dice: ¿veis el templo? No va a quedar piedra sobre piedra, o sea, iba a quedar
destruido el templo. Y luego les dice, ok, ¿cuándo serán las cosas? Y luego dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver el fin, la destrucción del templo con las señales de la venida de Jesús, ¿verdad? Y después dice, ¿y el fin del siglo o el fin del mundo? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder, ¿verdad? O lo que el Señor Jesús luego le va a dar las señales allí mismo. En el Mateo 24, ahí mismo, va a tratar de responder este asunto. Dice en el verso 5, verso 4. Vamos a leer el verso 4. Vamos a ver algunas señales. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie que os engañe. ¿Ah? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Bueno, muchos van a tratar de engañar a las personas por cierto, con referente al fin del mundo. Vea lo que dice el verso 11. El mismo 24, pero el verso 11, ahí el Señor nos muestra lo siguiente. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a engañar a muchos. Entonces, aquí vemos de que el Señor Jesús nos está haciendo una recomendación, una advertencia de que muchos van a venir a engañar a muchas personas. Es más, el verso 23, pasemos al verso 23, porque allí se menciona, y el verso 23 24 también, en cuanto a esto, dice, entonces, si algunos dijeren, mirad que aquí está el Cristo, o mirad allí, allí está, no lo creáis. Verso 24, porque se levantarán falsos testimonios, perdón, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quién, a los escogidos. Entonces, mis hermanos, el Señor a través de estos textos nos está haciendo una advertencia importante, que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Que engañarán a muchos, y muchos van a caer, muchos van a ser engañados. Por eso, mis hermanos, es importante que usted estudie la palabra del Señor, porque lo que tiene que ver con doctrinas, dice el apóstol Pablo, doctrinas de demonios se levantarán, y muchas cosas terribles de los cuales muchos serán engañados. Esto es así. Entonces, el mundo religioso, podríamos decir de que el mundo religioso van a ser engañados por estos falsos cristos, por estos falsos profetas. Pero ¿saben? Que también en el mundo político habrán señales para estos tiempos, y yo creo que si seguimos leyendo vamos a darnos cuenta de cómo se está cumpliendo hoy en día estas cosas. Vamos a Mateo 24, 5 y el verso 6. Vamos a ver allí el 5 y el verso 6. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, aquí claramente Jesús, porque es el mismo Jesús que nos está hablando, dice que va a haber guerras y rumores de guerra. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Eso es lo que está sucediendo hoy en día? ¿Ustedes no ven por televisión que todos los días escuchamos de que este quiere pelear con este, de que este país de pronto está colocando algunos problemas a otro país? Hermanos, esto es lo que nosotros estamos viendo todos los días. Siempre hay un país que está teniendo problemas con otro país, ¿verdad? En Lucas 21, vamos a ver qué nos dice Lucas 21. Lucas 21, el verso 9 y el verso 10, que por cierto, Lucas nos habla también de las señales del tiempo del fin. Lucas 21, el verso 9 y el verso 10. Vamos a ver, dice, oiréis guerras, verso, dijimos el 9, sí. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin
no será inmediatamente. Verso 10 dice, entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Entonces ahí el Señor Jesús y el que registra esto, Mateo, pues nos está mostrando cómo serán los eventos en cuanto a las disputas en cuanto que tienen los políticos entre sí, entre países. Ahora, ¿qué va a pasar en el mundo físico? Vamos Mateo 24 y el verso 7. Mateo 24, 7 y vamos a leer el verso 8. Bueno, la primera parte dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Bueno, ahí vemos de que esto ya lo que hemos mencionado anteriormente, pero luego dice y añade, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora yo les pregunto, ¿será que hoy en día estamos pasando esta peste? Lo que le llaman el COVID-19. Hoy estamos en esa peste del COVID-19 que, por cierto, ha matado a muchas personas a diferentes partes del mundo. Entonces, yo por lo menos veo que en esta peste es una señal de la segunda venida del Señor. Luego dice hambres. Bueno, yo creo que cada uno de ustedes saben que muchos países están teniendo el problema del hambre y hoy en día cada vez está aumentando más con lo que está sucediendo porque muchas personas no están teniendo trabajo. Y terremotos en diferentes lugares. Pregunto, ¿ustedes ven que la tierra está temblando en muchas partes? Claro que sí. Pero ¿sabe? La palabra del Señor dice en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Todo esto apenas es el comienzo de las cosas que han de vivir. Ahí lo tenemos en su pantalla para que usted lo lea en el verso 8. Y todo esto es principio de dolores. Ahora, si vamos a Lucas 21, Lucas 21 nos da unos detalles de más o nos explica un poquito mejor este asunto de lo que acabamos de leer. Y vamos a leer el verso 25 y el verso 26. 21, 25 y el verso 26. Y vea lo que dice el verso 25. Y entonces habrá señales, ¿a dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. Tremendo. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Yo creo que cuando las veces que hay huracanes, ¿verdad? Cuando hay especialmente inundaciones del mar, cuando se mete el mar, ciclones, tsunamis, ¿verdad? Es algo que es aterrador como en algunas ciudades en el pasado se ha metido y las ha destruido. Entonces, eso es un punto importante. El verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí está. Entonces, un punto muy importante que debemos tener en mente. Ahora, habrá señales en los cielos también. Vamos a Mateo 24, recuerden Mateo 24, no lo pierdan porque vamos a tener varios textos o versículos que leer de Mateo 24. El verso 29, vamos a el capítulo 24 y el verso 29. ¿Qué es lo que dice? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué es lo que va a pasar? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Serán conmovidas. Ahora, esos son grandes eventos que va a pasar en el cielo. Ahora, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, no pierdan Mateo 24, no lo pierdan porque vamos a seguir leyendo, pero vamos al libro de Apocalipsis y el capítulo 6, rápidamente vamos al capítulo 6 de Apocalipsis y el verso, vamos a leer desde el verso 12. Apocalipsis capítulo 6 y el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. ¿Y qué pasó? Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se convirtió toda como qué, como sangre.
Leemos el verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ah, qué tremendo, ¿no? Vemos cómo van a haber varios eventos, ¿verdad? Que se moverá todo monte, toda isla. En el cielo habrán grandes señales de los cuales nosotros tenemos que estar pendientes de estas cosas que han de suceder. ¿Qué va a pasar con el mundo social? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a este tema, el mundo social? Vea lo que dice Lucas, el capítulo 17. Allí el que escribe es Lucas, pero son palabras de Jesús también. Lucas 17, verso 26 y verso 27. 26, 27 de Lucas 17 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así será en los días del Hijo del Hombre. Verso 27. ¿Qué pasaba? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Wow. Entonces vea que aquí dice el apóstol, no, más bien Lucas, el que escribió, el Señor Jesús dice que así como los días de Noé serán la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si se nombra Noé aquí como una referencia a lo que va a suceder en el tiempo del fin, entonces nosotros tendremos que estudiar la historia, qué fue lo que pasó en los días de Noé, que también va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez, ¿verdad? Y por ejemplo, si vamos a buscar un poquito, ¿verdad? No vamos a leer toda la historia, pero si leemos Génesis capítulo 6, verso 5 y el verso 6, pues allí vamos a encontrar, ¿verdad? Esta referencia importante, cómo eran los días de Noé. Génesis capítulo 6, verso 5 y el verso 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, ¿a dónde? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vea, ellos se habían corrompido de tal manera que todo su pensamiento, en su forma de actuar, todo estaba hacia el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Vea cómo el Señor se encontraba en ese momento, ver todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? El crimen. De hecho, vamos a encontrar en el verso 11, vamos a ver el verso 11 que nos dice, 11, 2 y 13 del mismo Génesis. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Verso 12, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré, los destruiré con la tierra. ¿Estaba llena de qué? Violencia. ¿Estaba llena de qué? De crimen. Cosas terribles que estaban sucediendo. Y alguien va a decir, oh, pero siempre ha habido violencia. Vea, hoy en día usted solamente ve las noticias. Gente como matan unos a otros, ¿verdad? Como su esposa mata a su esposa, su esposa a su esposo. Que un hijo mató a un padre, que un padre mató a su bebé. Hermanos, que por una discusión simple han llegado a que una persona pierda la vida por una violencia que se forma allí. Hoy en día, mis hermanos, esto es el pan de cada día. Todos los días están muriendo las personas por asesinato. En el libro de Mateo 24, ahora volvemos a Mateo 24, recuerden que Mateo 24 es nuestro texto de base. Mateo 24 nos habla en el verso 11.
no, perdón, verso 12. El verso 12, ese, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si no tiene ningún problema de quitarle la vida a nadie, eso es lo que se ve. El verso 37, y vamos a ver cómo el verso 37 nos habla de lo que veníamos hablando en Lucas. Verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre. Sabe que muchos no van a entender qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y así como los días de Noé, que se cerró la puerta del arca 7 días antes, ellos no sabían que se habían perdido. Y eso es lo que va a suceder. La puerta de la gracia se va a cerrar antes de que Cristo venga por segunda vez. Y muchos no se darán cuenta que ya están perdidos. ¿Cómo será la conducta humana? ¿O cómo será las personas, su forma de vivir antes de que Cristo venga? Bueno, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, y, a ver, Segunda de Timoteo 2, y vamos a leer desde el verso 1. No, perdón, capítulo 3, verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Ahí sí, Segunda de Timoteo 3, 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, Segunda de Timoteo 3, 1, para que podamos, los televidentes lo puedan ver, el texto bíblico también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evitad. ¿Sabe? Prácticamente nosotros estamos hoy en día, este mundo rodeado de personas vanagloriosos, sin efecto, personas que son intemperantes, crueles, violentos, ¿verdad? Aborrecedores de lo bueno. Hoy en día lo que antes, y la palabra del Señor no se equivoca en cuanto a esto, antes lo que era malo, hoy en día se le está llamando bueno. Y lo que antes era bueno, hoy en día lo ven como algo malo. Triste, ¿verdad? Cómo se ha cambiado todo este asunto. En el libro de Santiago, también allí nos menciona algo interesante de cómo serán los tiempos en el tiempo del fin. Santiago capítulo 5, verso 1 y el verso 6, cómo será ese mundo financiero, ¿verdad? Vamos a hablar, a ver cómo las injusticias, el fraude, el robo. Dice Santiago capítulo 5, del verso 1 y vamos a leer hasta el verso 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vea que ellos van a recibir el pago, ¿verdad? Verso 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Verso 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Verso 4. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros,
y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Mis hermanos, aquellos que han abusado, ¿verdad?, de sus empleados, el Señor está escuchando, ¿verdad?, esos clamores de que su dinero de pronto no les alcanza. Verso 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Claro, tienen tanto dinero que ellos se dan sus propios deleites mientras sus trabajadores están pasando necesidades. Verso 6. Habéis condenado, verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y es así, cada vez la obra de mano, ¿verdad?, cada vez vale menos. Mientras muchas personas se enriquecen, lamentablemente, pasan por encima de sus empleados. ¿Cómo será el mundo espiritual en el cual se menciona en Mateo 24 y el verso 14? Vamos a ver, Mateo 24 y el verso 14, un texto muy conocido. Mateo 24 y el verso 14. Y será predicado este evangelio del mundo en todo el reino, en todo el mundo, perdón, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que habrá? Una predicación del evangelio. Y por eso, mis queridos hermanos, es que hoy en día el evangelio eterno, a través de los medios de comunicación, ¿verdad?, a través de lo que es el internet, Facebook, YouTube, otras plataformas, y también lo que es la televisión, se está predicando la palabra del Señor para que conozcan estas cosas. Por cierto, mis hermanos, en el mes de febrero de este año, a partir del 12 de febrero, se estará llevando la Teletón que se lleva cada año. Y yo sé que muchos de ustedes que pronto han visto la televisión han aportado en tiempo pasado, y gracias a los que han aportado es que hoy en día programa de televisión se está llevando por televisión abierta, se está llevando por las redes sociales, se está llevando por cable, también nuestro canal está saliendo por satélite, pero ha sido a su ayuda, ¿verdad? Y si usted quiere hacer una donación a nuestra televisión para que se siga predicando el evangelio, usted puede encontrar en la parte baja los números de teléfono, ¿verdad?, la dirección donde usted se podrán comunicar con nosotros, con nuestras secretarias, para que si usted quiere hacer una donación, lo pueda hacer. Y nosotros le vamos a agradecer, pero más Dios le va a bendecir. ¿Sabe? En el pasado muchos han hecho donaciones para que ya por se podría decir, de 10 años que este canal está funcionando, ha sido con la ayuda de que muchos de ustedes han dado un aporte y se tenga, ¿verdad?, estos canales tan importantes. Llámenos para que ustedes puedan hacer su donación. A partir del 12 de febrero vamos a estar en la gran Teletón del Evangelio Eterno. Estén atentos a sus televisores, a sus equipos móviles, para que ustedes puedan hacer, ¿verdad?, esta donación es tan importante. Entonces, por eso, cuando el texto dice que será predicado este evangelio, nosotros hemos tomado ese texto como parte del cumplimiento y hemos sentido el llamado del Dios, del mismo Señor, para la predicación del evangelio. Y bueno, en aquellas ocasiones las redes sociales no existían. Hoy sí, y esto abarca muchas personas. Usted solamente coloca su teléfono, su internet, y usted va a encontrar que muchas personas están predicando la palabra del Señor. Entonces, esto es parte del cumplimiento, donde no puede llegar un pastor, un hermano, ¿verdad?, o una literatura. A veces las redes sociales tienen un gran alcance que ustedes no se pueden imaginar. En el capítulo 13, vamos al capítulo 13. El capítulo 13 de Apocalipsis. Y el verso 6 y el verso 7. Apocalipsis 13, 6, 7. Dice de la siguiente manera: y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7.
y se le permitió hacer guerra contra los santos. Son aquellos santos que están predicando el evangelio en estos tiempos. ¿Y qué? Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por cierto, aquí se nos menciona que hay unos santos en el tiempo del fin que estarán predicando la palabra del Señor. Tú quieres ser parte de ese pueblo, ¿verdad?, que quiere predicar su palabra y preparar el camino de la segunda venida del Señor Jesús. Pues el Señor Jesús te está llamando a ti para que entregues su vida a Él, para que si tú no te has bautizado, pues pueda tomar el bautismo y ser parte del ejército del Señor. Y sabe, en el verso 33 de Mateo 24, hay unas palabras del Señor interesantes allí. Mateo 24 y el verso 33. Cuando veamos todas estas señales que hemos leído anteriormente, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, todas estas señales, conoced que está cerca a las puertas la venida de nuestro Señor. Mi querido televidente, si usted después de haber leído lo que hemos leído de cómo serán las señales de la segunda venida de Jesús, y si tú no haces una relación de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro mundo con lo que registró el Señor Jesús, o sea, si tú no ves que se están cumpliendo estas cosas, pues no sé en qué planetas vives, mi hermano, no sé en qué planetas vive, porque todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, sea físico, ¿verdad?, o sea, en el medio ambiente, en el mundo espiritual, en el mundo político, en la naturaleza, todo lo que está sucediendo, si tú no ves una relación que se está mencionando en la Biblia y no crees que esto hace parte de las señales de la segunda venida de Jesús, pues es difícil. ¿Quién te convencerá? Solamente permitas de que el Santo Espíritu toque tu corazón y podrás darte cuenta que hemos llegado al cumplimiento de estas profecías. Ahora, ¿cómo el Señor Jesús vendrá? Pero si ustedes recuerdan a un texto que estuvimos leyendo de Mateo 24, yo quiero volver a tomar de referencia, Mateo 24, verso 5. Este texto que voy a leer es muy importante porque nos da pie para lo que viene ahora. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué es lo que va a hacer este Cristo? A muchos engañarán. Ahora, si va a haber un falso Cristo, eso quiere decir que el Señor Jesús va a venir. O sea, que hay un Cristo verdadero, un Cristo falso y un Cristo verdadero. La pregunta serían, bueno, ¿cuáles son como las características que debe tener el Cristo verdadero? Muy bien, vamos a permitir que la misma Biblia sea que nos dé la respuesta en cuanto a estas características. Son varias, son bastantes, pero es importante que ustedes las tengan en mente. Primera característica, vamos a Apocalipsis capítulo 1 y el verso 7. Una característica muy importante. Apocalipsis 1 y el verso 7. He aquí que viene con las nubes, y ojo con este punto, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, primer punto aquí es que todo ojo le verán. O sea, en este momento cuando el Señor está viniendo en poder y en gloria, vamos a ver al Señor Jesús. Todo ojo le verá. Pero resulta que usted va a encontrar en Mateo 24 que dice que algunos no, que Jesús está allí en la montaña, que Jesús está en cierta ciudad, que Jesús está en cierto lugar. No, el Señor Jesús cuando venga en la altura de los cielos, todo el mundo lo verá. Si este que viene no se presenta a todo el mundo de una vez, sino por partes, es un falso Cristo. Pero vean lo que dice en cuanto a cómo vendrá el Señor Jesús. El libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, y allí se habla de cuando el Señor Jesús fue al cielo, verso 9 en adelante. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y lo recibió
una nube que le fue oculto de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque lo que viene es clave. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, una de las características importantes es que cuando Cristo se presente en la tierra, el verdadero, todo ojo le verá, pero vendrá ¿de dónde? Del cielo. ¿Sabe que una vez estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Benny Hinn, y él dijo en una ocasión que él estaba sentado en su oficina? Y dice él, estando yo sentado en mi oficina, yo vi a Jesús que entró por la puerta de la oficina y se sentó frente a mí y tuvimos un diálogo. A ver, ¿cómo es eso que la Biblia nos enseña que Jesús cuando venga va a venir en las alturas de los cielos, en las nubes? ¿Y cómo es que este hombre dice que Jesús vino y habló con él? Recuerden que Jesús en el cielo está con cuerpo humano. Y claramente vamos a ver otras cosas que se tienen que añadir a la segunda venida de Jesús. Y ustedes van a sacar la conclusión si ese encuentro que tuvo Jesús, Benny Hinn, era Jesús o no lo era. ¿Ok? Vayan a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 16. Vamos a ver qué va a pasar en este momento cuando el Señor venga. 1 Tesalonicenses 4:16, ahí está. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. En otras palabras, cuando Cristo venga el verdadero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Resucitar los muertos que van para salvación. Pues déjeme decirle que aquel Cristo que supuestamente se presentó a Benny Hinn, pues no resucitó a nadie. Y esto es la resurrección, eso todo lo vamos a ver nosotros, ¿ok? Sigue diciendo el verso 17. Luego, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que no pasaron por el estado de la muerte, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron. ¿A dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire. Aquí varias cosas. Primero, van a resucitar los muertos en Cristo Jesús, los que van para salvación. Los que estén vivos serán llevados al cielo junto a los que resucitaron, ¿verdad? Y ahora, ¿Jesús va a tocar la tierra? No, Jesús no va a tocar la tierra. ¿A dónde van a recibir al Señor? En el aire. Varias cosas. Aquí se tumban dos doctrinas falsas. Uno, el rapto secreto. Sí, porque los que van a ser salvos van a ser llevados al cielo. En ese momento van a ser arrebatados junto con los que resucitaron. ¿Cuándo? Cuando el Señor esté viniendo en las nubes del cielo. Y lo otro es que Jesús no va a tocar la tierra. ¿A dónde lo van a recibir? En el aire. Pero resulta que este falso Cristo sí va a tocar el piso. El falso Cristo, que en cierta medida no es otro sino el mismo Satanás, va a tocar la tierra como tal. No, el verdadero Cristo no va a hacer eso. Entonces la pregunta es, ¿aquel que le habló a Benny Hinn era el verdadero Cristo? Yo tengo la seguridad que no. No le habló el mismo Cristo. Vamos a ver qué otra cosa va a suceder. Lucas 24, vamos a Lucas 24. ¿Qué característica nos va a dar? Otra característica que nos va a dar del verdadero Cristo. 24, el verso 36. 24:36 de Lucas. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos
y les dijo, paz a vosotros. Verso 37. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Verso 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Verso 40. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ahora pasemos al verso 50 y al 51. Y los sacó fuera hasta Betania y alzó sus manos, los bendijo. Y el verso 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Bueno, esto cuando el Señor Jesús se presentó, ¿verdad? Usted va a ver que le mostró sus manos, ¿sí? Le mostró que Él era Él está en carne y en hueso. Y así fue llevado al cielo. ¿Ok? Entonces, este es un ser real. Eso es ese es uno de los puntos importantes, que tiene un cuerpo físico y que Jesús, como fue llevado físicamente, también vendrá físicamente. ¿Qué otra característica vendrá con el Señor? Pasen a Mateo 25. Mateo 25. Y el verso 31. Vamos al verso 31. 25-31 de Mateo. Ahí está. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Con quién es que Jesús va a venir? Con los ángeles. Así es, con los ángeles. Pero vea lo que dice ahora. Ya leímos 25:31, pero aquí dice 24:31. Vamos a ver, 24:31 del mismo Mateo. Y entonces 24:31. Y enviará sus ángeles. Vea lo que va a hacer. Viene con sus ángeles, pero vea lo que van a hacer los ángeles. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Entonces va a venir con los ángeles, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a recoger a aquellos escogidos. Muy importante. Ahora, el 24:30, verso 24 y el verso 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Y vea lo que dice, viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Y con qué vendrá? Con gran poder. ¿Y con qué? Y con gloria. Entonces vemos de que todas estas características son las que tiene que tener el Señor Jesús cuando Él venga. ¿Qué? Unas características importantes. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando imite la segunda venida de Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? Él se va a presentar como si fuera el mismo Señor Jesús. Pero sabe que muchas de estas características Él no las va a cumplir. Otra cosa, otra característica importante que tiene que, por cierto, cumplir el Señor Jesús, lo encontramos en Mateo 16 y el verso 27. Otro punto importante, Mateo 16 y el verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tenemos que explicar esto. Primero que todo, recuerde que Cristo Jesús tomó cuerpo humano. Pero dice acá que vendrá en la gloria de su Padre. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que con el resplandor que viene Jesús no es el resplandor de Él, sino es de su Padre. ¿Por qué? Porque como está en la presencia de su Padre, Él viene con el resplandor de su Padre. A ver, ustedes recuerdan cuando Moisés estaba allí en el monte Sinaí,
¿verdad? Y que estuvo ah, con Jehová. Y él, aunque no vio el rostro de Jehová, él vio incluso su espalda y el tiempo que estuvo incluso estando con Jehová. Él cuando bajó del cielo, dice allí la Biblia que tenía un resplandor fuerte en su cara. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando él llegó al pueblo, no podía la gente resistir ese resplandor, que le pusieron como una manta para cubrir porque ellos no podían aguantar, ¿verdad? Entonces, imagínense, cuando Jesús venga, él va a tener la gloria de su Padre, el resplandor de su Padre. Y otra cosa muy importante, cuando venga con el resplandor de su Padre, sabe que los que no estén preparados, pero los que están vivos, el resplandor los va a matar. Ahorita vamos a leer ese texto bíblico, ¿ok? Pero quiero hacer énfasis en este verso 27 que dice que pagará a cada uno conforme a qué, a sus obras, ¿verdad? Entonces, unos van para salvación, otros van para perdición. Ahora, vamos a leer ese texto donde habla del resplandor de Jesús, como incluso matará a aquellos que no estén preparados. El capítulo 6 que ya habíamos leído, capítulo 6 de Apocalipsis, que hace un rato lo leímos, pero vamos a leer el verso 15 y el verso 16. Apocalipsis capítulo 15 y el verso 16. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Escondernos de aquel, del rostro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son pecadores que van para perdición y no pueden soportar aquel resplandor que Jesús va a producir. Los matará el resplandor. Y bueno, hay otros textos donde nos hablan de este asunto. Entonces, varias cosas, vamos a recordarlo. Jesús vendrá visiblemente, todo ojo le verá. Aparte que leímos que los muertos resucitarán, ¿verdad? Y será una escena también audible porque dice que como trompeta de Dios, también físicamente Él vendrá, ¿sí? También dice que vendrá con sus ángeles, no vendrá solo, vendrá con sus ángeles. Y aparte de eso, dice que leímos también de que el Señor vendrá con la gloria de su Padre y que vendrá a pagar conforme a cada uno según su recompensa. Todas estas cosas deben tener un importante. Entonces, solamente preguntémonos, ¿será que Benny Hinn, cuando habló supuestamente con Jesús, que vino a su oficina, era Cristo Jesús? Tengan la seguridad que no. Y no se dejen engañar, porque Jesús no vendrá a este mundo hasta que todo se haya cumplido, y vendrá de una manera impresionante, con millares de ángeles, con ese resplandor impresionante. Lamentablemente muchos se están dejando engañar por estos líderes religiosos, están enseñando cosas que no son verdad. Ahora, varios eventos, ¿verdad? En cuanto a la venida de Jesús. Yo sé que leímos 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero vamos a leerlo un poquito más completo para que tengamos en mente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero vamos a leer desde el verso 13, ¿verdad? Para que entendamos un poquito qué cosas sucederán cuando Él venga. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13, y vamos a leer hasta el verso 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando, bueno, hay mucha gente que va a morir y no sabe qué va a pasar después. No. Verso 14, ahora sí. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, tenemos que tener la bendita esperanza que cuando Cristo venga nos va a resucitar, porque así como Él resucitó, también nos va a resucitar. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. O sea, no nos adelantaremos a ir al cielo, ¿verdad? Que los que durmieron, ¿no? Porque todos al tiempo vamos a ir juntos, ¿verdad? Eso es lo que dice el verso 17. Verso 16. A ver, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y leamos el verso 17 también. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, ¿estaremos siempre en el aire? No, estaremos siempre unidos con aquellos que se van a salvar. Muy bien, entonces hay varias cositas ahí que ustedes deben de repasar. Escriban esos textos, esos capítulos que ustedes puedan repasar. ¿Qué otra cosa va a suceder? Vamos a 1 Corintios, ahora el apóstol Pablo también nos habla en este libro, 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 51. 1 Corintios capítulo 15 y el verso 51. Dice, he aquí os digo un misterio. Vamos a ver cuál es el misterio. Él no entendía todo, ¿verdad? Pero dice en ese momento, no todos dormiremos. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Tesalonicenses? Pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahorita vamos a ver qué es eso de transformados. Y luego dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y el verso 55 dice, luego dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, él dice un misterio, no todos dormiremos, pero seremos transformados. Cuando Cristo venga por segunda vez, nuestros cuerpos van a ser transformados. En otras palabras, si usted murió siendo viejito, si usted murió, digamos, porque perdió una pierna, o todo lo que ha dejado el pecado como cicatrices, Dios nos va a restaurar jóvenes, bellos, sin enfermedad, sin canas, sin arrugas, sin tantas cosas, ¿verdad? Luego dice bueno, todos seremos transformados. Obviamente los muertos, cuando se levantan, no vayan a creer que se van a levantar en un estado como un muerto, ¿verdad? No, se van a levantar con cuerpos transformados. Yo sé que algunos de ustedes van a tener en mente de pronto esas películas que Hollywood hace, y eso lo hace a través de lo que la Biblia enseña, muertos vivientes, ¿sabe? Cuando Cristo después del milenio, cuando venga, va a resucitar a todos los que se perdieron, y así van a quedar feos, destrozados, malolientes, así como ustedes han visto en esas películas, que por cierto no debíamos de ver esas clases de películas porque eso es espiritismo, ¿verdad? Pero Satanás en las películas nos muestra cómo muchas cosas que van a pasar en el tiempo del fin en la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Entonces, vea la diferencia. Cuando Cristo venga, a los que van a ser salvos, van a ser limpiados de todo su cuerpo, seremos jóvenes, bellos. Los que estén muertos no se van a levantar así todos en mal estado. Pero después del milenio, Cristo cuando venga, lamentablemente para destruir este mundo, ellos van a resucitar y van a tratar de tomar la ciudad, ¿verdad? Los que están allí con Cristo Jesús, los salvos, para tratar de destruirla. Pues allí va a descender fuego del cielo y serán destruidos. Y esto que se viste de incorrupción, se va a vestir o esto corruptible, esto que se pudre, va a ser vestido de incorrupción. Esto mortal, o sea, esto que muere, va a estar vestido de inmortalidad. O sea, Dios va a transformar nuestro cuerpo. Lamentablemente los impíos serán destruidos. Lucas capítulo 17. Vamos a Lucas capítulo 17 y vamos a leer el verso 26.
dice de la siguiente manera. Lucas 17, el verso 26, como los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día de que entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A qué? A todos. A todos los destruyó. Entonces vemos de que Cristo lamentablemente cuando venga va a destruir. Jeremías capítulo 4, en estos últimos 2 minutos que nos queda, vamos a Jeremías capítulo 4. Y allí se describe prácticamente cómo estará la tierra cuando Cristo venga, cuando lo que sería como el milenio. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Verso 24, miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Collados son montañas más bajitas. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. En otras palabras, cuando el Señor venga, cuando venga el Señor, todas las ciudades están destruidas. Lugares donde eran lugares donde se podía sembrar, cuando era verde, ahora serán desiertos. La temperatura de este planeta va a subir demasiado, será casi imposible poder sembrar. Las aves ya no estarán en el cielo, o sea, la cantidad de muertes de animales que van a haber va a ser impresionante. Sabe que yo, cuando ya les dije, Dios mío, ¿cómo será hace poco cuando sucedió lo de ese gran incendio que hubo por allá en Australia? Triste ver los koalas cómo se quemaban, algunos animales que no tenían la velocidad, tantos pajaritos que murieron quemados, tantos animales de diferentes especies morían. Y es triste que estas cosas que están sucediendo, mucha gente no las quiere creer. Mis hermanos, hoy en día estamos al frente de todas estas señales que el Señor nos está dando para la venida del Señor. Entonces, hermanos queridos, preparémonos porque el Señor viene pronto y que hagamos de la palabra del Señor una palabra de vida que nos llevará al reino de los cielos. Confiemos en Él y tengamos esperanza. Vamos a tener la oración para poder terminar y que el Señor nos bendiga. Oremos. Bendito Señor, gracias por tus bendiciones y tus cuidados que ha tenido con nosotros. Gracias porque tú nos amas y que, Señor, podamos aprender de tu santa palabra estos mensajes tan importantes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender tu palabra, que ella sea nuestra guía y que podamos predicar a otros para que también se preparen y juntos ir al reino de los cielos. Acompáñanos en este día, en esta noche, que podamos descansar. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.